Buenas tardes, amigos y compañeros de Fatigas. Aquí seguimos una semana más intentando clarificar algunos de los temas que se suscitan en estos días. Hoy, como nos indica el título, intentaremos explicar por qué cada vez que se derrumba una estatua se erige una gran mentira. Y nadie mejor que estos invitados que tenemos hoy de lujo para comprender este movimiento disfrazado de iconoclastia que no lleva absolutamente a nada. Antes que nada, os informo de que podéis seguirnos también en nuestras páginas de Facebook, España y Catalans, y Cataluña Suma es. Bueno, pues tenemos aquí a dos grandes figuras, Francisco Oya y Javier Barraikoa. Francisco Oya es profesor de Historia, es presidente de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo y forma parte del grupo Historiadores de Cataluña. Y Xavier Codorniu nos presentará a nuestro otro participante. Javier, el micro, el directo. Javier, el micro. ¿Tienes apagado el micro? Sí, bien. Ahora, Xavier, ¿nos presentas a Javier Barraikoa? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Y por eso te lo cedo. Disculpe el retraso. Bien, sí, tengo el honor de copresentar junto con María José el programa de hoy, en donde, como ella ha dicho, tenemos dos primeras figuras. Yo me voy a dirigir a Javier Barraikoa, que tengo el honor y el orgullo de ser amigo suyo personal, aparte de que he formado con él en varias formaciones, como es, por ejemplo, Somatemps, e incluso también en su día en Sociedad Civil Catalana. Javier Barraikoa prácticamente no requiere ni presentación. Es un profesor de la Universidad Abat Oliba y además es un gran humanista, historiador aficionado, autor de multitud de libros y hombre que yo considero un referente de profunda cultura y que abarca todos los temas que se puedan suscitar. Y yo quiero dirigirle a él esta primera pregunta. Personalmente, acerca de la situación que está ocurriendo del derribo de estatuas y de iconos y de figuras, cuesta creer que la coincidencia de las manifestaciones espontáneas, entre comillas, populares, para destruir los símbolos, no sean orquestadas por alguien que tiene muy claro lo que pretende. Y le quiero preguntar, Javier, ¿puedes darme tu punto de vista acerca de eso? O dicho de otro modo, ¿quién mueve los hilos? ¿Y qué busca? ¿Quién está moviendo a esas multitudes que de una forma fanática derriban las estatuas? ¿Y qué pretenden con ello? Bueno, es evidente que un fenómeno global que se da de forma prácticamente uniforme, con los mismos objetivos, con una clara intencionalidad de aparentar unas turbas o realmente unas turbas revolucionarias, pero que no van por libre, sino que tienen objetivos. Detrás hay fundaciones, detrás hay asociaciones, sabemos que muchas de ellas financiadas por personajes ya tristemente conocidos como Soros, y realmente yo creo que estamos en la continuación de una hoja de ruta que ya se inició hace algún tiempo y que ellos mismos han llamado el programa 2020-2030 para cambiar globalmente todo lo que es la visión de Occidente en 2030. Y para ello hace falta como una especie de performance revolucionaria donde tenga que desaparecer todo signo, todo símbolo, toda referencia visible a lo que ha sido nuestra historia en Occidente. Especialmente el fenómeno está circunscrito a Europa y a América, que digamos sería pues prácticamente el centro de este pensamiento occidental. Muy bien, Javier, a mí me recuerda todo esto a esta gran novela de George Orwell, 1984, que no dejaremos nunca de citar. Yo le quiero preguntar a Francisco, ¿qué criterios crees que deben aplicarse a la hora de eliminar una estatua? Porque con esto de la ley de la memoria histórica han empezado más que a guardar la memoria, a borrar la memoria.
y no se sabe muy bien quién estipula ese criterio y qué criterio es ese. Bueno, efectivamente, el gobierno está aplicando una incoherencia total a la hora de seleccionar los elementos históricos que deben ser recordados o que deben ser puestos entre paréntesis. Por un lado, pues se han eliminado las estatuas de Franco, pero por otro lado, por ejemplo, se dejan las estatuas de Pujol. Pujol tiene una estatua que sigue ahí. Incluso en una ocasión fue vandalizada hace algunos años, pero se restauró, sin que el gobierno ni de la Generalitat ni de la Nación hayan dicho esta boca es mía. Luego, por otro lado, ha eliminado la estatua de Antonio López porque era un señor que obtuvo parte de su fortuna con el tráfico de esclavos, pero, por ejemplo, Joan Güell y Ferrer, que fue el fundador de la saga de los Güell, un señor brillante que hizo una carrera económica fantástica basada en el tráfico de esclavos, tiene un monumento espléndido en la Gran Vía entre la Rambla Cataluña y el Paseo de Gracia. Bien, pues ese monumento sigue ahí. Hay quien puede pensar mal, que Antonio López, con ese nombre y apellido Charnego, pues se le puede quitar la estatua, mientras que a los grandes de la burguesía catalana, evidentemente, aunque hayan hecho exactamente lo mismo. Por lo cual, estamos realmente ante una falta de cuidado. Entonces, es en la sociedad las cosas que vale la pena rememorar. Y esto en España tendrá que hacerse por consenso, no de la forma que como se está haciendo ahora por parte del gobierno. Bien, bien, bien. Francisco, una cosa te quería yo preguntar. Estamos hablando de, y no me lo tomes a mal lo que voy a hacer, porque sé que eres un hombre prudente y no te gusta que te echen al centro del ruedo así, con esta frialdad con la que yo lo voy a hacer. Estamos hablando de símbolos derribados, de piedra o de bronce, da igual. De modo que no me pueden dar esos símbolos derribados su punto de vista, lógicamente, pero en mi opinión tú eres un símbolo derribado. Y contigo sí es posible hablar, evidentemente, claro, lo estamos haciendo. Mi pregunta es, ¿quién buscó tu caída? ¿Y para qué? ¿Con qué objeto? ¿Por qué derribar el símbolo que tú te has venido a configurar en la resistencia a estas políticas educativas tan nefastas? Dime. Bueno, es evidente que desde la época en que le dieron el tiro en la pierna a Jiménez Los Santos, en el año 81, se ha aplicado en la enseñanza una política de erradicar absolutamente a cualquier tipo de profesional, a cualquier tipo de funcionario que no esté de acuerdo con los dos grandes pilares de la política que ha aplicado la Generalitat en la enseñanza, que son la imposición lingüística del catalán a todo el mundo y la manipulación absoluta de la historia, en el sentido que les gusta a los separatistas catalanes. Ajá. Entonces, es evidente pues, que a mí ya me conocían, tuve bastantes problemas en varios centros, pero tal vez, el último en el que estuve, que era el Joan Boscà, era un centro muy representativo, porque está en la zona de Pedralbes, donde el tipo de alumnado que tienes es muy diferente al habitual en los centros públicos, porque son hijos de clases profesionales. Yo tenía, por ejemplo, en mi grupo de bachillerato había hijos de profesores de la universidad, de abogados, de arquitectos. Es decir, no tiene nada que ver con el alumnado que tenía, por ejemplo, en Santa Coloma de Gramenet. Entonces, era intolerable que un profesor de este perfil, el mío, estuviera en un centro de estos. Entonces, hicieron todo lo posible por sacarme de allí, por las buenas o por las malas, sobre todo por las malas. Y esto es lo que claramente.
una de las tantas víctimas de la intolerancia de los progres que, bueno, se autocalifican a sí mismos pues como les apetece. Yo te preguntaría, Javier, ¿quién debe decidir qué personajes y qué valores merecen reconocimiento o no? Porque ahora han acuñado un nuevo término que es el de patrimonio negativo. A ellos les encanta inventarse palabras que no tienen ningún sentido, palabras básicamente vacías y pedantes, como por ejemplo lo de la nueva normalidad, que es un absoluto sinsentido y que, bueno, ya está pasada de moda, porque claro, no, son palabras que no son palabras, son disfraces. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo podemos realmente, en qué se basa para establecer ese criterio de lo que debemos nosotros pensar? Bueno, es evidente que, ¿verdad? que tenemos que contar con intelectuales de prestigio que sean absolutamente neutrales. Te pongo un caso en Santander cuando se planteó cambiar el nomenclátor de las calles conforme a la ley de memoria histórica que se aplica a partir del inicio de la Guerra Civil. Lo primero que quisieron cambiar fue la calle Calvo Sotelo, que la calle Calvo Sotelo evidentemente había muerto antes de la Guerra Civil, había muerto asesinado unos días antes. O sea, sí. Cuando los expertos llegan a este nivel de incultura o de digamos, de doctrinarismo, entonces es muy difícil. Yo solamente quiero poner un ejemplo, que es lo que pasa en Rusia. En Rusia todavía hay 6.000 esculturas de Lenin, donde teóricamente todo el mundo ha aborrecido del régimen de la Unión Soviética, pero hay, digamos, defensores de las estatuas, defensores, otros que están en contra, gente que las defiende, gente que intenta tirarlas, pero eso provoca al menos la posibilidad de que haya un debate sobre la historia de Rusia. El gran problema es cuando los que tienen que decidir deciden que la memoria exige una desmemorización y un reseteo mental de la historia. Y ese es el gran problema. Tendría que haber algún tipo de instituciones, que las hay de prestigio, como la Academia de Historia en Madrid, donde hay profesionales muy buenos que han conseguido mantener esa neutralidad. Francisco, ¿qué opinas tú de este tema? Porque este es vuestro tema, ¿no? ¿No se puede incurrir incluso en un anacronismo? Sí, efectivamente. Si echamos la vista atrás a periodos históricos anteriores, pues nos encontramos con grandes personalidades que tienen una serie de visión del mundo que a nosotros nos horroriza, ¿no? Podríamos remontarnos pues, a los griegos, ¿no? O sea, si el tema es hacer un enfoque políticamente correcto y conseguir que solamente se conozca lo que nosotros consideramos adecuado hoy día, pues tendríamos que prescindir de Platón, tendríamos que prescindir de Aristóteles, tendríamos que prescindir del general Prim, tendríamos que prescindir de toda nuestra cultura occidental. De todos los que ellos quieran que prescindamos. Eso es lo grave. Es que es absolutamente imposible que un personaje del pasado tenga nuestra misma mentalidad, porque la historia cabalga continuamente y los siglos no pasan en vano. Entonces, esto, en fin, cualquier persona con un mínimo de sentido común lo ve. Pero aquí es evidente que hay, como decía Javier antes, algún tipo de propósito, algún tipo de deseo de hacer cambios políticos importantes para los que los promueven. En el caso, por ejemplo, de España, Podemos, por ejemplo, es la fuerza política que está detrás de todo el vandalismo que se han hecho con las estatuas en los últimos tiempos. Bien, yo quisiera... Perfecto, gracias Francisco. Yo quisiera hacer mención de una cosa antes de que se me pase, que es muy importante. La página web de Cataluña Suma por España se viene haciendo encuestas periódicamente para palpar la opinión de la gente acerca de todos estos temas de los que estamos hablando. Concretamente hay un tema ahora que en Barcelona nos tiene inquietos, que es la presunta voluntad de la señora Colau, la alcaldesa de Barcelona, de derribar, de quitar, de suprimir la estatua de Colón. La estatua de Colón es emblemática en la ciudad de Barcelona.
invito a todos a que participen en esa encuesta y den su opinión para demostrarles a estos señores que ni mucho menos vamos a consentir, a permitir que se quite el símbolo de la estatua de Colón, tan importante en la ciudad de Barcelona. Y perdón que continúe yo con la palabra, porque quisiera aprovechar para hacer una pregunta, en este caso dirigida a Javier Barreicoa. Elena Berberana, de Libertad Digital, publicó recientemente un artículo que refleja unas declaraciones del señor Octavio Hinojosa, asesor político del Congreso y presidente de la Asociación de Líderes Hispanoamericanos en Estados Unidos, en las que afirma que hay mucha tensión social y aprecia una ola de odio hacia cualquier vestigio que recuerde la civilización occidental, sobre todo la española. Menciona la falta de acción de la Embajada española y de las diversas organizaciones hispanas en Estados Unidos y afirma que lo que está sucediendo va a marcar un hito en el nuevo rumbo de Occidente. Manifiesta que se siente muy preocupado por el apoyo ante los antifas y al Black Lives Matter que están recibiendo del Partido Demócrata. Imagínate. ¿Qué comentarios te suscitan, Javier, estas declaraciones de este señor, de esta persona? Muy apasionantes porque, en primer lugar, el movimiento Antifa es uno de los movimientos que ha sido financiado indirectamente por una red de asociaciones por el señor Soros. Pero estamos ante el triunfo del marxismo indigenista ideológico que se viene gestionando ya desde hace muchas décadas, que, digamos, eclosionó con el chavismo, eclosionó con Evo Morales y ha conseguido penetrar en Estados Unidos con esta especie de odio acérrimo hacia imágenes como Fray Junípero Serra, Colón. Lo que es una vergüenza es que hayan sido los italianos o descendientes de italianos los que hayan salido a defender las estatuas de Colón, porque recordemos que hasta que no se demuestre lo contrario, la tradición dice que era genovés, por lo tanto los italianos lo sienten muy suyo y el Día de la Hispanidad ellos participan porque es el Día de Colón y es uno de los suyos, ¿no? Y entonces a mí me parece que estamos ante una batalla cultural de nivel impresionante, porque si damos pábulo a la doctrina del indigenismo, entonces toda la obra civilizadora de España que permitió que toda América fuera una extensión de la cultura occidental, pues se pone todo en juego, ¿no? Precisamente nosotros, que somos españoles, sabemos perfectamente que no hay ningún tipo de contradicción entre el indigenismo y la hispanidad. De todas maneras, el pensamiento de algunas personas son que todos estos movimientos antifa, todos estos movimientos de erradicar de raíz la cultura, cualquier cultura humana, humanista, es un bracito más del capitalismo. Estamos en una época en que se va a poner ya lo que es espiritualidad frente a materialismo. Para ellos es muchísimo más fácil vaciar los cerebros de la gente, borrar todo el pasado, eliminar el espíritu crítico, hacer uso de su libertad de expresión, pero no respetar la libertad de pensamiento, manipular y hacer un pensamiento único global para vender su tema, que ya no hay marxismo, no hay comunismo, no hay nada de eso no existe. Ahora hay un gran capitalismo con muchos brazos. ¿Me permites dos datos que me he olvidado, que yo creo que son muy interesantes? Se han tumbado estatuas de Fray Junípero Serra acusándolo de genocida, lo cual es absurdo porque todo el genocidio de los indígenas de California se produce durante el siglo XIX con apoyo del gobierno americano para el aposentamiento de colonos y buscadores de oro, que es cuando exterminan militarmente en un genocidio los indígenas que habían sobrevivido perfectamente desde épocas de Fray Junípero. Y después, cuando tiran las estatuas de personajes como Ponce de León, hemos de recordar que cuando Miami, Florida, es española, la ciudad de San Agustín, que es la primera ciudad que se funda en Estados Unidos, es una ciudad donde huyen los negros esclavizados por los norteamericanos y en San Agustín, en la ciudad, son liberados directamente por los españoles, porque en España es territorio español y no se permite la esclavitud. Todo esto, que es un cántico a la hispanidad,
pues ahora nos lo quieren transformar a base de estas turbas tirando las estatuas de estos personajes. Quiero hacer mención yo de otro dato. Que en el Sí, momento sobre esto, si me permitís un inciso, María José, Sí, por supuesto. al hilo de lo que decía Javier Barraicoa, hay una cosa aquí muy curiosa y es que, bueno, es evidente que el tipo de colonización que hizo España no tiene nada que ver con la que hicieron los anglosajones. Básicamente, los españoles pretendían civilizar, básicamente transmitir la religión cristiana y promovieron un mestizaje, una fusión de razas. Y gracias a eso, pues no hay más que ver, los países hispanoamericanos hoy día son países absolutamente mestizos y conservan las culturas indígenas en una alta proporción. En cambio, en Estados Unidos se inició un tipo de colonialismo que básicamente lo que pretendía era exterminar a las razas consideradas inferiores, un poco también con la visión esta del Antiguo Testamento, los judíos cuando entran en la tierra prometida, y por una cuestión religiosa pues hay que exterminar a los infiernos, ¿no? Este tipo de mentalidad tienen y aplican. Y por ese motivo, en estos momentos en Estados Unidos, pues prácticamente no existe población indígena. La poca que quedó pues fue reducida a unas reservas y prácticamente no existe mestizaje. Y este es uno de los motivos por los cuales surgen este tipo de conflictos raciales tan brutales cada vez que surge un asunto como el asesinato de Floyd. Este tipo de explosiones son inimaginables en un país de la América española y no es por casualidad. Hombre, porque los españoles, digamos que en América fundamos pequeñas Españas y creo que hay una anomalía histórica de un imperio. Jamás un imperio se ha planteado, se ha cuestionado a sí mismo, ha formado una maquinaria para discutir su legitimidad como tal imperio. Recordemos las leyes de Burgos de 1512, que las estipula Fernando el Católico después de recibir en audiencia al dominico Fray Antonio de Montesinos, que denuncia en el sermón de Adviento, en el que hay miles de personas, los abusos que se están produciendo por parte de algunos sectores de la población que no estaban respetando los derechos humanos. Evidentemente, a ningún otro país colonialista, porque España no fue colonial, ha hecho jamás algo así, ni ha creado una universidad, ni ha dotado de hospitales, ni ha vivido y convivido. O sea, de hecho, en la India han ido a estudiar siempre a Inglaterra, no han estudiado en la India. Yo quisiera, si me permitís, aprovechando que sois profesores, que me dijerais, y además sobre todo en la situación actual en la que la señora Celaá está a punto de sacar su gran ley, un aspecto que a mí me preocupa, que es el siguiente: ¿cómo es posible este revisionismo en las aulas en donde se está juzgando con la mentalidad de los jóvenes del siglo XXI, de hoy, hechos de hace 500 años, con una frivolidad y con un desparpajo terrible, sin ningún desenfado? De manera que a mí me gustaría que me dijerais qué hacéis vosotros o qué pensáis hacer en vuestras aulas para intentar de alguna forma contrarrestar esta forma tan, repito, frívola de revisar la historia con una mentalidad totalmente distinta. ¿Qué vais a hacer? Javier, por favor. Bueno, yo creo que le correspondería más a Francisco, pero muy brevemente, y le dejo la palabra a Francisco. Yo creo que tenemos que iniciar un gran proceso de desmitificación, porque la reinvención de la historia que se ha realizado no por un revisionismo meramente, sino porque se ha creado unos mitos que no corresponden en absoluto con la realidad. Estamos en un sistema, yo creo que un sistema de poder que pretende que las clases sociales sean mediocres intelectualmente y que el sistema educativo no sea un sistema de formación, y por lo tanto ya de por sí es muy difícil romper esta inercia de mediocridad que encontramos en el sistema escolar.
yo creo que la mejor forma es ir descubriendo los mitos, las contradicciones, la manipulación, ¿no? Que los alumnos tomen conciencia de que realmente están siendo manipulados y que la historia no es una asignatura más, la historia es lo que va a dar razón de ser de su presente y va a dar razón de ser de nuestro futuro, ¿no? Y esto es una labor que nos tenemos que concienciar todos los profesores, independientemente del tipo de asignatura que impartamos. Y Francisco, ¿qué opinas al respecto? Francisco. Bueno, yo creo que los profesores de historia, especialmente los profesores de historia en centros públicos, deben intentar, no es fácil, pero deben intentar aplicar su derecho a la libertad de cátedra y evitar las presiones para que impartan un tipo de historia absolutamente manipulada. Esto no es fácil, especialmente en Cataluña. Cataluña ha sido la pionera en ese tipo de tergiversación de la historia. No resulta nada fácil porque hay muchas formas de presionar al profesorado, por lo cual la solución definitiva, independientemente de lo que pueda hacer uno a nivel particular, la solución definitiva tiene que proceder de un nuevo tipo de ley educativa, no la que están intentando elaborar ahora el gobierno, sin ningún tipo de contacto con la oposición. Una ley absolutamente desfasada y que en cuanto suba otro gobierno al poder quedará fuera de juego. Una ley consensuada con todos los partidos constitucionales y que los contenidos de historia estén básicamente en el sentido de una historia científica que a la vez sirva para la cohesión nacional, para el afecto entre todos los españoles, independientemente de la cuestión en la que estemos. Por eso sería muy importante, tal como ha señalado antes Javier, que se encargara a un organismo científico impecable como es la Real Academia de la Historia, que asesorara sobre este tipo de contenidos que deben figurar en los manuales. Para eso también será indispensable, entiendo yo, que más tarde o más temprano el Gobierno de la Nación recupere ciertas competencias educativas que se cedieron en su momento completamente a las comunidades autónomas. Es decir, debe recuperar otra vez la inspección educativa, debe tener la llave de todos los contenidos, no ceder alegremente a las comunidades autónomas, y debe, puesto que somos los profesores de instituto, somos funcionarios del Estado, no de la comunidad autónoma, debe ser el Gobierno de la Nación, el Ministerio, el que pague las nóminas de estos funcionarios. Porque, primero, quien paga manda. Y segundo, que si la Generalitat es la que paga, tiene muy fácil empezar a aplicar todo tipo de sanciones económicas a los profesores disidentes, que es lo que ha hecho prácticamente desde la época de Jimena. Es decir, no es un camino fácil el que estoy proponiendo, pero no hay otro. Yo creo también muy importante, Francisco, que lo que se debe explicar en las clases de historia son los hechos, no las leyendas. Las leyendas ya las explico yo en la clase de literatura, pero hechos reales, probados e investigados. Y no leyendas, encima que son leyendas destructivas, porque si explicas una leyenda constructiva, pues bienvenida sea, pero si es destructiva, más vale que los profesores nos quedemos calladitos. Yo llamo también la atención sobre todos esos profesores de lengua y literatura española que permanecen calladitos sobre esa academia de la lengua española, todos esos grandes profesores de universidad que están callados y parece como que España está dejando de existir, nuestra cultura, nuestra literatura, nuestra historia, y evidentemente si no hacemos algo, no le damos oxígeno, acabarán con nosotros. Es así de crudo y así de triste. Se ha mencionado historia científica por parte de Francisco Oya. ¿Qué es historia científica, Javier? Bueno, historia científica, yo casi haría una previa. Yo creo que el concepto de historia es algo ya tan esencialmente occidental que por sí mismo exige una objetivación
de los hechos y acontecimientos, evidentemente con los márgenes científicos de discusión y de debate, pero hemos de pensar que solamente en Occidente ha habido historia y es un valor tan importante que una vez lo perdamos, y lo estamos perdiendo, que nos están obligando a deshacer la historia a base de mentiras y manipulaciones, pues nos ocurrirá como le ocurrían a los viejos imperios como China, que cada vez que moría un emperador se quemaban todos los papeles, todos de los funcionarios, de los administrativos, como si eso no hubiera existido. O como hace el Islam, que es una cultura iconoclasta, profundamente iconoclasta, que es muy parecido a los movimientos que estamos viendo estos días de romper imágenes, borrar la historia, quedarnos sin pasado para empezar de cero, como hizo la Revolución Francesa, empezar de cero, pues veríamos que en el Islam ocurre lo mismo. Está prohibido, por ejemplo, hacer arqueología en la Meca porque se podría descubrir que los asentamientos primeros eran judíos y no musulmanes, con lo cual ellos prohíben la arqueología. O en los libros de historia se empieza desde las revelaciones de Alá Mahoma y antes no existe historia. En los libros de historia en países islámicos no existe historia, porque para ellos empieza la historia cuando ellos quieren. Yo creo que estamos en una situación muy parecida, ¿no? Las leyes de memoria históricas son leyes de desmemoria de la historia para, a partir de cero, crear la historia que ellos quieren. Pues lo que decíamos al principio, es otra vez lo llevo a mi campo, 1984, empezar de cero, inventar la historia cada día según el interés de la persona que esté en el poder. O sea, estamos en un alto riesgo de que se cumpla esa terrible profecía. Yo lo único que puedo deciros es muchísimas gracias. Estaríamos hablando horas y horas de todos estos temas con todos vosotros, que sois tres personas muy cultas, apasionantes, amigos míos entrañables. Y no me queda nada más que despedir el programa, porque es que ya no nos queda tiempo. Seguiremos aquí nadando contra corriente, luchando por nuestros les invitamos a futuras ocasiones, ¿te parece? Sí, sí, María José, por supuesto. Muy de acuerdo. Mira, invitados. Sí, sí, sí. Quería, en todo caso, robar el último minuto, María José, para que cada uno de los dos diga la última frase y se despida. Yo mi pregunta para provocarles sería decirles, ¿es la memoria? Una cosita muy pequeñita, así como de coyuntura. Todo esto que está apareciendo a nuestros queridos escuchantes que están aquí pendientes de nosotros va a aparecer colgado en YouTube en los canales de Catalunya Suma y España Catalans es para poder visualizarlo. Y ahora que no se nos olvide de todas estas personas que están pendientes de nosotros. Perfecto. ¿Podemos llamar entonces a la memoria histórica historia científica? Ahí lo dejo. Muy buena pregunta. Ni historia muy buena. Ni científica. Para mí ni historia ni científica. Entonces, bueno, es podríamos proponer historia sectaria. Exacto. Podríamos la nueva historia o la Fahrenheit. Estamos aquí. Libertad de expresión, pero no libertad de pensamiento. Libertad de expresión lo que ellos quieren que expresemos. María José, propongo un nuevo debate con ellos para hablar de la desmemoria histórica. Pues sí. ¿Qué te parece? Sí, el vacío del nihilismo absoluto. Pues sí, sería estupendo. Bueno, yo supongo que han quedado claros ciertos términos y ciertos elementos para todas las personas que nos han estado escuchando para ver que todas estas catástrofes que están ocurriendo pues nos afectan a todos por igual y tienen unas causas y unas explicaciones. Y somos muchos los que no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. María José, muchísimas gracias a nuestros queridos invitados, Javier Barreicoa, Francisco Oya, por el esfuerzo que han hecho, por aguantarnos hoy en estas impertinentes preguntas y nos volvemos a encontrar los cuatro en próxima, futura ocasión, si les parece bien. ¿De acuerdo, María José? Muy bien, pues muchísimas gracias por todo ese amor, esa pasión por España, por la historia y nos volvemos a ver. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós, gracias. adiós. Adiós.